Hoy, en Desde la Sombra, con el mundo hoy sacudido por conflictos y guerras que fácilmente podría escalar a una guerra nuclear mundial, nos acercamos al 30 aniversario de un acontecimiento que estuvo a punto de marcar el comienzo de una nueva era de cooperación internacional en torno al común objetivo de la humanidad. Esa fecha era el 23 de marzo de 1983 y el evento fue un histórico discurso televisado a nivel nacional por el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en la que ofreció a iniciar la cooperación de Estados Unidos con la Unión Soviética en torno a lo que denominó la Iniciativa de Defensa Estratégica, o SDI por sus siglas en inglés. Hoy hablaremos con Lyndon LaRouche, uno de los artífices de este histórico acontecimiento. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre lo que significa SDI para la humanidad. Yo opino que es un tema muy importante, pero vamos, ahora mismo en la situación que estamos, a lo mejor se destina una gran cantidad de dinero pudiendo que se podría destinar a otras cosas. Hombre, yo creo que para todos los problemas que hay actualmente, que se gasten el dinero en conquistar el espacio me parece bastante ridículo, la verdad. ¿La conquista del espacio? Bueno, puede ser avance para la humanidad, para descubrir nuevas cosas. Hombre, y en todos los sitios. Están viviendo en la estación espacial y no hay tierra. ¿Por qué no van a vivir allí? Hombre, como idea sí, pues está bien, ¿no? Pero otra cosa es que se pueda realizar. No sé, lo veo muy difícil. Señor LaRouche, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Lyndon, como uno de los protagonistas principales de esta iniciativa, que ha sido la Iniciativa de Defensa Estratégica, ¿puedes explicar a la audiencia lo que es ese concepto? La cuestión era muy simple. Identificamos los métodos involucrados, la tecnología a utilizar, la ciencia involucrada, y lo obvio es que sabíamos que la Unión Soviética estaba condenada tarde o temprano, y por lo tanto, la cuestión era que los viejos problemas con el sistema soviético que habían existido hasta entrados los años 1970, que esos problemas estaban muertos siempre, y cuando ningún idiota y demás no tratase de iniciar la guerra. Hemos llegado realmente al punto en el que las capacidades militares que representan los sistemas de armas termonucleares significarían, entre las grandes potencias, prácticamente la extinción de la humanidad. Por lo tanto, la cuestión es, ¿cómo hacer frente a una situación de tal naturaleza en estas circunstancias? Lyndon LaRouche elaboró por primera vez su propuesta sobre la colaboración soviética-estadounidense de la defensa de misiles balísticos en el año 1977, en el contexto de su lucha contra la presidencia de Jimmy Carter, la cual fue apoyada por la Comisión Trilateral de David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski en conjunto con la oligarquía financiera, y que entró en la Casa Blanca con una agenda declarada de provocar una confrontación política nuclear con Moscú. LaRouche había sido puesto al tanto de los documentos políticos confidenciales de los círculos de la Comisión Trilateral que revelaban aquellos planes de confrontación anterior a su campaña presidencial del Partido Laborista. Contrario a las especulaciones de entonces, como también de nuestros días, la Iniciativa de Defensa Estratégica SDI no era un sistema militar en sí, sino una estrategia para aventajar y cambiar la dimensión de la ecuación política, estratégica y económica global de manera tangencial. Lyndon, ¿qué papel ha jugado usted personalmente para tratar de conseguir que la comunidad científica, el presidente Reagan, el gobierno soviético, acepten la propuesta de SDI, y qué realmente contiene esta declaración conjunta
para la humanidad. Yo trabajaba con una institución científica, la Fundación de Energía de Fusión, y bajo esos auspicios entré en una breve negociación, una discusión, de manera indirecta, con un representante pertinente del gobierno de Estados Unidos en ese momento. Así que me acerqué a los círculos soviéticos que yo conocía y tuvimos una buena discusión sobre este asunto. Y fue nuestra discusión lo que llevó al proceso. Llegamos al momento en que estábamos a punto de proceder. La cuestión era, ¿estaría de acuerdo Reagan? Estaba claro que sí. Me moví en esto. Avanzamos. Los rusos avanzaron. Pero luego entró Andropov. Andropov fue el que cerró las negociaciones gritando «Niet, niet, niet». El Politburó soviético, aún bajo la dirección de Brezhnev, estaba puesto en profundo jaque debido a la aparición de la administración Reagan en el contexto político internacional. En los días posteriores a su inauguración, un experimentado diplomático soviético de las Naciones Unidas en Nueva York solicitó la valoración y opinión de LaRouche y de su equipo. Mientras que muchos y diferentes aspectos de estas negociaciones soviéticas sobre la propuesta del equipo de LaRouche permanecen en secreto. Lo que sí es seguro, emanado de la intervención directa, es que tras la muerte de Brezhnev en noviembre de 1982, entre Moscú y Washington, ocurrieron discusiones de buena fe, en una atmósfera de alto nivel y experiencia sobre la creación de un nuevo flanco estratégico para la cooperación científica entre ambos poderes a través de LaRouche y su equipo. ¿Qué hizo el gobierno soviético para sabotear la oferta SDI? Simplemente niet. Nos habíamos puesto de acuerdo prácticamente en todo antes de que Andropov entrara en el cuadro. Teníamos las precondiciones, teníamos todo arreglado. Yo estuve involucrado en establecer todas estas condiciones. Yo estaba trabajando en ambos lados. Estaba trabajando con el lado soviético al que estaba consultando. Estaba trabajando con el gobierno de Reagan también. Y teníamos a todo un grupo de gente que eran personajes relevantes de Estados Unidos, de la comunidad de inteligencia, que también estaban plenamente involucrados en esto. Así que, esta fue criatura mía. Lo tuvimos hasta que Andropov entró en escena. Andropov fue responsable totalmente. Tuvo la responsabilidad personal de romper esto. En Moscú ocurrió un cambio significativo con la ascensión de Yuri Andropov al poder. Para mí, Andropov siempre fue un enigma. Por un lado, defendía a muerte los intereses de la Unión Soviética y por el otro, construía su política de acuerdo con los planes estratégicos del Imperio Británico. ¿Pura coincidencia o una conspiración inverosímil? No lo sé. La pregunta que Andropov debería haberse hecho a sí mismo es: ¿qué corriente prefirió el gobierno soviético? Allí, al no lograr pensar en esos términos, se encuentran las raíces de la locura trágica de Yuri Andropov, de marzo y abril del año 1983. Entonces, Andropov eligió a los británicos como el mal menor, imaginando que Adam Smith fue científicamente superior a Alexander Hamilton y Carey como economistas, y aceptó a Bertrand Russell y a los dogmas de Russell sobre el control de armas también como el mal menor. Allí se encuentran los factores que contribuyeron a la decisión equivocada de Andropov de aceptar las propuestas de Kissinger en decir niet
al presidente Ronald Reagan. A pesar del hecho de que fui debidamente informado de los 2 años de los canales traseros de negociaciones en Washington, bajo el patrocinio del Consejo Nacional de Seguridad de Reagan, Andropov rechazó la propuesta de colaboración mutua del sistema de defensa estratégica. Lyndon, ¿cuál ha sido su relación con Andropov? Yo no conocía a Andropov, yo solo conocía su récord. Y después llegué a conocer más de su récord. Pero él salió, quién sabe de dónde. Teníamos una negociación que habíamos acordado. Había funcionarios soviéticos en las Naciones Unidas que estaban allí. Ellos empezaron esto. Me llamaron. Yo consulté con círculos de Estados Unidos y dijeron que sí, que avanzara. Así que avancé y escogí mi contacto soviético, que era un representante ante Estados Unidos en ese momento, un personaje experimentado. Realizamos negociaciones. Se hizo con el despacho de Reagan. Estábamos de acuerdo. Cuando todo el gobierno de Reagan, incluyendo el personal de inteligencia, el comité de inteligencia, todos estábamos de acuerdo y estábamos muy felices de que Reagan hiciera lo que estaba haciendo. Reagan fue el individuo que realmente tuvo la iniciativa para avanzar con esto. Fue el que dijo sí, vamos a hacerlo. Y lo dijo en un mensaje por televisión que se difundió por todo el mundo. Y dijo todo lo que se proponía. Señor LaRouche, si usted fuera presidente de los Estados Unidos, ¿qué pasos daría para reactivar SDI hoy? Yo simplemente iría con los rusos, que quieren todos estos acuerdos. El actual gobierno ruso quiere este acuerdo. Están tratando de conseguirlo. Están tratando de negociar con las instituciones militares estadounidenses para llegar a algún acuerdo en esta dirección. Así que la disposición por parte de Rusia y de China, en particular, y de las instituciones de Estados Unidos, las instituciones pertinentes, es la misma. Queremos crear todavía una situación bajo la cual no habrá guerra termonuclear. Queremos un nuevo sistema de paz entre las naciones, porque sabemos que si se rompe la paz, la especie humana no va a sobrevivir en una guerra termonuclear. La iniciativa de la defensa estratégica de la Tierra se refiere únicamente a la situación reciente que hemos tenido con los asteroides, o se trata de una nueva forma de entender el futuro de la humanidad. Bueno, primero que todo, no se puede permitir una guerra termonuclear y por lo tanto se tiene que hallar entre la gente cuerda el modo de tratar de llegar a un acuerdo sobre un sistema. Yo creo que existen las condiciones para crear ese sistema entre Estados Unidos y el actual gobierno de Rusia. Todo lo que veo confirma eso. Rusia está en busca de un acuerdo con Estados Unidos. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas rusas están en busca de tal acuerdo. China obviamente quiere un acuerdo similar. India tendría el mismo interés. Todos sabemos lo que significa la guerra termonuclear y estamos determinados a que no la haya. Sabemos que tiene que haber un cambio en el curso de la historia, porque la capacidad de las armas termonucleares es tal que ya no puede haber guerras. Lyndon, ¿cuáles son los aspectos científicos de la iniciativa de la defensa estratégica y de qué forma estas iniciativas benefician a la humanidad? Bueno, primero que todo, si se aumenta la densidad de flujo energético de la tecnología, se aumentan los medios, las mejoras de la existencia humana en todo respecto. El problema ahora es que desde el asesinato de Kennedy hemos estado a la deriva en descenso hacia algo británico, algo extraño. Pero nosotros en Estados Unidos, tradicionalmente, y en Rusia, tenemos una coincidencia de acuerdo. Vivimos en un mundo en que existen las armas termonucleares. Si la guerra irrumpe entre las grandes potencias, estaríamos ante la amenaza de la extinción de la especie humana. Es así de simple. Durante el periodo de SDI en los años 80 hubo grandísimo terror a una guerra termonuclear en Europa. Lyndon, hemos hablado de la postura estadounidense y la postura soviética en aquel tiempo. ¿Cuál ha sido la postura militar europea a su propuesta de SDI? Bueno, si vas a ese punto, yo diría que la gente de jerarquía, muchos retirados, pero también muchos militares de alto nivel en Alemania, en Francia, los gaullistas en Francia, por ejemplo, en Italia y demás, todos estaban de acuerdo en ese punto.
Cuando organicé este proceso, comenzó también con una organización de personalidades importantes en Alemania, personalidades militares importantes y otras en Italia, gaullistas destacados en Francia y algunas de nuestras personalidades también, así como en Argentina y demás. También en India. Teníamos un acuerdo en principio, una discusión entre individuos que eran personalidades destacadas en esas naciones. Muchos de ellos trabajaban tras bastidores, como personas casi retiradas, pero representaban a sus gobiernos y ese es el modo en que los gobiernos a veces hacen las negociaciones. Y así yo estaba en el centro de este conjunto de personas que trabajaban para una sola idea. Habíamos llegado a tal punto en que, sobre la base de lo que sabíamos de la tecnología termonuclear, sabíamos que habíamos alcanzado el punto en el que no podía haber una guerra total entre las grandes naciones. Sería una guerra termonuclear y sería la extinción de la especie humana. Señor Rush, ¿cómo le gustaría ver desarrollarse la SDI y la defensa estratégica de la Tierra hoy y en el futuro? Acabamos de ver un ejemplo de cuál es el problema en lo que sucedió en Siberia, en Rusia recientemente, con el estallido del meteorito sobre este territorio ruso y otras cosas de la misma naturaleza. Estamos en un momento en que el peligro para la gente sobre la Tierra y para la Tierra en su conjunto es ahora muy significativo. Estoy muy interesado en estos logros respecto a Marte, porque si ponemos más aparatos en Marte, no es la gran cosa ahora, pero si ponemos más equipo automático como este en Marte, podemos proceder realmente a tener una defensa contra los asteroides. Los cometas son un problema más complicado, pero la cuestión de los asteroides es algo real. Ya tuvimos uno que pasó muy cerca en este periodo. Van a haber más. Y por lo tanto, la defensa de la Tierra, en tanto que los rusos tienen la misma política, una defensa de la Tierra contra este tipo de amenazas, asteroides principalmente, es importante, porque no tenemos actualmente ninguna defensa efectiva contra los asteroides. Señor Rush, ¿cómo afecta el futuro, el progreso y el desarrollo de la humanidad? Si la humanidad no aumenta sus capacidades científicas tecnológicas, la humanidad se puede extinguir, puede resultar extinta. Mira, estamos atravesando una zona de densidad de asteroides y cosas similares, como el disparo de este meteorito que fue una verdadera sorpresa. Este tipo de cosas. Y si solo se aumenta la carga un poquito sobre lo que experimentamos recientemente, cualquiera de estas cosas puede eliminar una buena parte de la especie humana. El rechazo de la propuesta de Rush también tuvo consecuencias terribles para los países occidentales, porque este rechazo aceleró la desintegración global de la economía controlada desde Londres y Wall Street. Eso significa que las naciones transatlánticas fueron también sentenciadas al proceso de desintegración monetaria y económica que ahora ha entrado en la fase final del juego. El principio del fin fueron los años del gobierno de Andropov y después de su protegido, el traidor malparido de la madre patria rusa, Mikhail Gorbachev. Las políticas de reformas económicas liberales, firmadas bajo el mote de la perestroika, estaban asociadas tanto a Andropov como a Gorbachev y terminaron por sumir a la Unión Soviética en un colapso interno entre los años 1989 a 1992. No era otra cosa más que la continuación de la misma tendencia pro-gángster de las así llamadas reformas económicas liberales, impulsadas por el presidente estadounidense George Bush padre y su embajador Robert Strauss, las cuales arruinaron Rusia entre el periodo de 1993 al 1999. Lyndon, una última pregunta. ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para navegar en estos tiempos tan traicioneros? Entonces, así es como tenemos que ver estas cosas.
Debemos darnos cuenta de que ha llegado el momento para entender que tenemos que explorar los planetas a nuestro alrededor, así como Colón, y darnos cuenta de que ha llegado el momento para entender que tenemos que explorar los planetas a nuestro alrededor, así como Colón y compañía exploraron los océanos. A los antiguos egipcios navegaron efectivamente sus naves, sus flotillas, hasta Chile, a través del Pacífico Sur. Así que tenemos que tomar las grandes enseñanzas de la humanidad, que son dos enseñanzas. Primero que todo, la historia de servidumbre destruyó la civilización de Europa, y Europa no se ha recuperado de eso hasta el presente. Y por lo tanto, hay que pensar en esos términos de referencia, pensar de que la humanidad tiene desafíos ahora, de que la humanidad está amenazada en la Tierra ahora, debido a nuestra propia estupidez y nuestras fallas por no hacer cosas que de Cristóbal Colón, con ese impulso constante de insistir en el progreso, liberarse de los hábitos serviles, liberarse de los viejos hábitos estúpidos y restaurar el espíritu pionero que al atacar algún problema en alguna parte del sistema solar o en el sistema solar mismo u otra vecindad del sistema solar, al hacer eso, tiene ese estado mental y las habilidades para hacerlo, que es la cualidad esencial que se requiere para hacer que toda la especie humana se mueva en una dirección más productiva. Señor Larouche, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Cuando generamos y transmitimos los descubrimientos de los principios universales a nuestros hijos y a aquellos que llegarán después, quedamos de esta manera vivos para siempre en la historia de la humanidad. En nuestra existencia terrestre ya no es una cuestión de si existe un comienzo o un final. Hemos hallado un lugar en la eternidad desde el cual irradiamos esta experiencia a las generaciones que nos siguen y proyectamos nuestro ser hacia el futuro. Así nos convertimos en los hijos inmortales del universo. Se requiere un progreso tecnológico, científico y cultural, no simplemente para ser más ricos o poderosos, sino porque necesitamos ser inmortales. Algo que ningún animal puede lograr. Necesitamos formar parte del descubrimiento y de la aplicación de los principios físicos universales, pues ningún animal puede. Pero nosotros, sí. De esta forma, cuando nos topamos de frente con nuestra auténtica motivación y moral, entonces somos verdaderamente invencibles. Yo soy Daniel Stulin. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Hasta la semana próxima.